Hola, ¿cómo están? Me presento yo y tú te presentas tú. Está bien. Yo soy José Víctor. Puntitas muy importantes, pero nosotros tenemos una moderadora espectacular, mi asistente manager. Ahora se acomodó ya. Todas las esquinas que pudieras haber escogido. Hola, ¿cómo están todos? Soy José Víctor Dugán, director de Ecclesia Family y pastor de Ecclesia Miami. Y está un amigo aquí conmigo. ¿Cómo están todos? Soy Felipe Echeverry, pastor de Ecclesia en Bogotá, también parte de Ecclesia Family y parte de Ecclesia Miami, y feliz de estar con ustedes hoy compartiendo. Así es, un honor poder estar en Cultura Network con nuestro amigo Ramón Chan, que está haciendo cosas tremendas, y para nosotros es una verdadera bendición poder participar de esto. Nos encanta servir al cuerpo de Cristo y dar de lo que Dios nos ha dado. Y bueno, vamos a contestar unas preguntitas así medio venenosas que nos mandó Ramón, y para eso tenemos a la mejor moderadora que existe, que es mi asistente, coach financiero, gerente de vida, psicólogo, psicoterapeuta, mi esposa Jessica Lynn, que está detrás de cámaras. Eso es una pregunta muy amplia y se puede contestar de diferentes maneras, pero yo tal vez me iría primero hasta el libro de Génesis, donde se encuentra la historia de la Torre de Babel. Y es una cosa tremenda, porque cuando están estos pueblos construyendo la Torre de Babel, Dios dice algo. Dios dice: he aquí, son de un mismo pensar, tienen una misma mentalidad, están unidos. Por lo tanto, todo lo que se propongan hacer les será posible lograrlo. O sea, como queriendo decir, cuando hay unidad, hay un mismo pensamiento, ¿verdad? Un mismo sentir, lo que uno se propone hacer lo va a lograr. Y yo creo que la cultura es uno de los factores unificadores más importantes dentro de cualquier comunidad, especialmente una iglesia donde viene gente de tantos lugares diferentes, como en el caso de Miami. Viene gente con crianzas diferentes, tradiciones diferentes, y poder hacer algo con respecto a un mismo propósito eterno definitivamente demanda que podamos establecer una cultura que traiga ese factor de unificación. Así es, yo creo que así como es un factor unificador, también es un factor diferenciador, y es la cultura lo que determina la identidad y el ADN de una iglesia, de un ministerio, y lo que determina entonces el sonido que hacemos, y como consecuencia de eso las personas a las que vamos a poder impactar y alcanzar. Entonces la cultura es fundamental. Yo creo que a veces las iglesias se esfuerzan por establecer un buen fundamento teológico, lo cual es correcto, por establecer una buena base doctrinal, lo cual es correcto, pero dejan de lado el ADN y la identidad, que es parte fundamental de la cultura de la iglesia. Y creo que es muy importante que no solamente establezcamos la cultura correcta, sino que todas las personas que hacen parte de nuestras comunidades, especialmente en el liderazgo, estén muy alineados con nuestra cultura, con nuestra identidad. Sí, y algo que quisiera añadir es que nosotros creemos que la cultura es tan importante porque fue algo que Jesús modeló. Podemos ver en la Biblia que cuando Jesús vino, la manera como Él dio su mensaje fue a través de la cultura, no a través de la religión. O sea, Él hizo una decisión intencional de poner a un lado los ritos religiosos y, digamos, todas estas tradiciones religiosas, y Él se montó en la cultura para poder dar a conocer su mensaje. La razón es que la cultura es la fibra del corazón de los pueblos, y es mucho más fácil llegar al corazón de un pueblo, ¿verdad?, a través de algo que ya está inherente en su corazón, como lo es la cultura. Lo vemos en las bodas de Caná de Galilea, donde Jesús precisamente usa un aspecto cultural muy importante, como son las bodas para el pueblo hebreo, y para hacer el milagro de convertir el agua en vino, utiliza las vasijas sagradas de la purificación, como queriendo decir: quiero que noten que yo no voy a usar cosas religiosas, por el contrario, intencionalmente me voy a montar en lo que yo sé que ya está sembrado en el corazón de los pueblos. Tremendo, porque eso establece, pastor, que no es mi cultura que se imprime en la sociedad, sino que yo tengo la capacidad de tomar la forma de esa cultura. Y a veces ese concepto y esa idea a algunos les parece que es que estamos comprometiendo los principios, que es que estamos abandonando las raíces, que es que estamos negando nuestra esencia. Pero la Biblia dice en el pasaje de Filipenses que mencionaste ahorita, que Jesús se hizo semejante a los hombres, tomó la forma de hombre. Entonces, o Pablo en el libro de Corintios dice: a los judíos me hice judío, a los griegos me hice griego, y a todos me hice de todo, a fin de alcanzar a algunos. Y ese hacerse a
tiene que ver con conocer esa cultura, entenderla y poder hablar en el lenguaje de la cultura a la que yo quiero impactar. Es muy importante, no vamos a poder alcanzar un pueblo si no hablamos su cultura. Exactamente. Wow, yo creo que depende de la situación. Porque, por ejemplo, en el caso tuyo, ¿cómo hicieron ustedes allá en Bogotá? Bueno, primero yo pienso que el encontrar la cultura no es un destino, sino es un camino. Muy ¿Qué bueno. quiero decir con eso? Que no hay tal cosa como llegamos y ya. Porque lo que hoy puede ser la cultura que encontré y que funciona, en 2 años puede ser obsoleto. Excelente, exactamente así. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es que en nuestro caso, que Iglesia Bogotá nace como una comunidad que se propone en su corazón hablar la cultura y hablarle a las nuevas generaciones, fue fácil, fue orgánico, fue algo que no tuvimos que forzarlo. Y en el caso particular nuestro, que nuestro equipo y la composición del grupo en el que se origina la iglesia no es un grupo tradicional, religioso, que tenga esta cultura evangélica que en ocasiones es muy nociva para poder alcanzar a las nuevas generaciones. Para nosotros fue fácil, fue natural. Por supuesto, uno tiene que luchar con paradigmas de la tradición, paradigmas de las personas que son muy conservadoras, porque el legalismo, vamos a llamarlo, no siempre viene marcado por la religiosidad dentro de la iglesia, sino hay personas que por cultura, por tradición son conservadoras, son tradicionales, y hemos tenido que batallar a veces contra este tipo de cosas, pero ha sido para nosotros muy orgánico. Sí, y en el caso nuestro pues fue todo lo opuesto, porque ya yo venía a pastorear durante casi 20 años una comunidad, ¿verdad? O varias comunidades. Entonces, cuando Dios nos habla precisamente de la importancia de la cultura y de hacernos, ¿verdad? Como la generación del momento, entendiendo este principio, Pipe, de que aunque Dios y su verdad son eternos, el idioma de las generaciones cambia y sus instrucciones para cada generación cambia. Algo que no habíamos entendido y había afectado nuestra capacidad de ser eficaces en alcanzar a la generación del momento. Cuando Dios nos habla de todo esto y de empezar a hacer cambios, fue muy difícil. Fue muy difícil empezando en mí mismo. Porque la primera lucha que yo encontré era dentro de mi corazón y en mi mente. Se me levantaban, o sea, cada vez que yo percibía que Dios me estaba mostrando que tenía que dar un paso, a mí se me levantaban 10 y 12 voces adentro diciéndome esto no es correcto, esto no es de Dios, y todos esos paradigmas religiosos y argumentos que se habían establecido en mi mente. Ojo, algunos de ellos argumentos correctos en su tiempo. Claro. Porque no es que eran incorrectos, pero en su tiempo eran correctos, pero en este momento, por este hecho de que las instrucciones de Dios cambian, ya no eran correctos, y otros que simplemente desde el punto de vista teológico y bíblico estaban totalmente fuera de lo que la palabra dice. Y es tremendo que me era más fácil seguir un paradigma, aunque no era bíblico, por lo profundo que estaba arraigado, que tener que hacer ese cambio hacia lo que la misma palabra dice. Entonces, luego de que yo hago este cambio, comienzo luego con mi familia, con mi esposa, la gente cercana, el equipo. Y eso empezó a bajar, como hablamos nosotros, de estos círculos concéntricos de autoridad o influencia, ¿verdad? Con el equipo fue durísimo. Hubo gente del equipo mío que llevaba años con nosotros, que cuando yo les hablé de lo que íbamos a hacer, me dijeron, eso no es de Dios, eso es del diablo, eso es una treta del diablo para desenfocarnos. Pero yo estaba tan seguro de lo que Dios nos había mostrado. Y luego hablar con la iglesia fue difícil. Fue difícil, algunas personas se fueron, no muchas en realidad. Pero yo a raíz de esto entendí que era más fácil nadar en contra de la corriente del mundo que en contra de la corriente de la iglesia. Así es. En contra de la corriente de la iglesia, a mí casi se me caen los brazos nadando en contra de la corriente de la iglesia. Y llevamos 4 años muy intencionales. Hemos visto cambios tremendos. Pero es una cosa tremenda que si yo medio aflojo, es como que todo quiere volver atrás otra vez. Es una supervisión constante. Entonces fue muy difícil. Me ayudó mucho contar con personas como tú, ¿verdad? Que me animaban, decían, pastor, vamos bien, por aquí es la cosa. Ver lo que estaba pasando en la iglesia de Bogotá era tremendo. Y yo decía, ok, hacia allá vamos. Creo que de esto, lo que me impacta tal vez es que al tomar una iglesia que había sido tan tradicional y enseñarle a ser una iglesia de un corazón que se va renovando permanentemente, porque nada sirve que yo me renueve y me quede ahí. Así es. Porque algún día volveré otra vez a estar estancado. Ha sido tremendo porque la iglesia está empezando a generar esta capacidad de autoanálisis, decir, espérate, tenemos que seguir aquí cambiando, o esto ya no es igual que hace 4 años. Pero fue muy difícil, pero ha sido una bendición. Eso es muy importante porque
en el proceso de renovarse, por eso yo decía ahora, no podemos ver esto como un destino, sino hay que verlo como un camino evolutivo que va mudando, que va cambiando, que se va actualizando, y tenemos que tener una capacidad de pensar con mente abierta, abrazar estos cambios, abrazar y desafiar lo que nosotros hemos establecido y que nos funciona, y entender que no porque funcione quiere decir que esa sea la mejor manera de hacerlo. Así es. O que vaya a ser la manera de hacerlo por siempre. Entonces tener esa capacidad de adaptarnos, y esta crisis y esta situación que estamos viviendo con la pandemia sí que nos ha enseñado a ser resilientes, a reinventarnos, a ser recursivos, y creo que ha sido muy positivo para justamente derrumbar paradigmas que de otra manera hubiese tomado años. Claro, la pandemia yo creo que tocó los dos ídolos más grandes de la iglesia cristiana, que es a los pastores y el templo, el edificio, ¿verdad? Pero si nos metemos por ahí, entonces nos toca en la otra conferencia. En el caso nuestro, yo aprendí que teníamos que volvernos lo que yo llamo antropólogos culturales, que es ser estudiosos de la cultura y entender que la cultura tiene su idioma, ¿verdad? Y entonces empezar a aplicar los cambios en esos pilares de la cultura. Nosotros identificamos 3 o 4 pilares básicos. Uno es la manera de hablar, lógicamente. La manera de hablar, eso empezó a hacer efecto, por ejemplo, o tuvo una injerencia en lo que es la duración de nuestras experiencias o de los servicios, las reuniones, el tipo de palabras que usamos cuando estamos enseñando, y empezar a quitar todos esos clichés religiosos que tal vez para algunas personas no incomodan, personas que ya pertenecen a la cultura evangélica, por decirlo así, pero en este anhelo de poder alcanzar a los de afuera, ¿verdad? Entendimos que había que cambiar la manera de hablar, muy difícil. Entendimos que otro pilar, además del idioma, era la moda, que desde el punto de vista de la iglesia cristiana evangélica también es casi un ídolo. El otro era la música, y lo otro era lo que llamamos el diseño gráfico, las artes visuales. Entonces, lo que era idioma, moda, música, artes visuales, digamos que nosotros nos concentramos ahí, sobre todo en el caso de Iglesia Miami. Ustedes también vienen en una alta concentración en eso, y la manera como lo hicimos fue que empezamos a traer personas de esa generación, expertos en eso, y los sentamos en la mesa donde se toman las decisiones. Nosotros entendimos que no, yo voy a aprender de ellos. No era solo aprender de ellos, eso toma mucho tiempo. Y hay cosas que a uno le va a incomodar por muchos años. Yo entendí que los tenía que involucrar y delegarles la autoridad y creer en lo que ellos estaban trayendo a la mesa. Algo parecido a lo que pasa con Saúl y David, porque no todo lo que el rey Saúl hizo era malo, ¿verdad? Pero cuando Saúl le dice a David que use su armadura para ir a batallar con Goliat, es tremendo, porque esa armadura le había servido a Saúl en todas sus batallas. Era una armadura buena para las batallas de Saúl, pero estaban enfrente de un enemigo que nunca antes habían enfrentado, ni siquiera Saúl. Y entonces Saúl le pone la armadura a David. Todos conocemos la historia. David no podía funcionar con esa armadura, pero David ya había enfrentado batallas similares, porque él era de una generación diferente. Él había peleado con osos, con leones, dice que con sus manos, sin armadura. Entonces me impacta que Saúl decide confiar en David, porque Saúl ha podido ponerse terco siendo rey y decir, no, es con esta armadura, porque tú representas a todo el pueblo, porque había mucho en juego. Porque el reino que perdiera iba a terminar sirviendo completo al otro reino. Y Saúl decidió creer que lo que David proponía era correcto, y así fue. Y me impresiona que a veces nosotros los pastores o los líderes, en el caso mío que soy mayor que tú, nos cuesta confiar en lo que la nueva generación trae, meterlos en la mesa, invitarlos a la mesa donde se toman las decisiones. Yo creo que cuando viene esa generación, esos David, y nos proponen cosas diferentes, tenemos más la tendencia a verlos como rebeldía, como los que vienen, que ellos todo lo quieren hacer diferente, y no entendemos que muy probablemente ellos son los que tienen la solución para las batallas de la nueva generación. Tremendo. Pensando mientras hablaba y en nuestro proceso, que Iglesia Miami empieza este proceso de reinvención y de resurgir, que unos 5 años atrás, nosotros tenemos 4 años, y recuerdo cómo tú nos diste la libertad de pastorear mi vida, pastorear la vida de mi esposa, sin controlar y digamos que sin definir nuestra identidad y nuestra esencia, y cómo nosotros empezamos a surgir, a encontrar esa cultura, a encontrar esa identidad. Paralelamente ustedes se reinventan,
Y es muy bonito ver cómo en algún momento nos encontramos y decidimos, como tú me lo dijiste una vez, que yo te dije, pastor, es que parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo, y tú me dijiste, no nos pusimos de acuerdo, estamos de acuerdo. Que es muy diferente ponerse de acuerdo a estar de acuerdo. ¿Y a qué voy con eso? A que nosotros, en el proceso de establecer el tono de comunicación, el estilo, la moda, los colores, una de las instrucciones que yo sentí en mi corazón fue: no mires a nadie, no copies a nadie. Y por eso para mí ha sido muy valioso poder caminar a tu lado, porque tú no me dijiste cómo vestirme, cómo hablar, cómo expresarme, sino que me permitiste encontrarlo. Y yo creo que cada iglesia tiene que permitirse encontrar su estilo. Totalmente. Su tono de comunicación. Pero quisiera enfatizar algo que me parece importante, porque es cierto que uno, cuando piensa en qué cambiaste, surge el tono de predicación, las palabras que usamos, la ropa que vestimos. Sin duda, aunque yo planteé una iglesia de ceros, como les contaba ahorita, hace 15 años estoy en el ministerio junto con mi esposa, y fui parte de iglesias muy tradicionales donde se predicaba con traje y corbata, donde la homilética tenía que ser intachable, donde hay ciertas cosas que no eran bien vistas. Y hoy tenemos una frescura y una forma de comunicar propia de nuestra identidad y de nuestro ADN como iglesia, pero no nos podemos quedar en las formas. Y yo creo que lo que estamos entendiendo, o lo hemos entendido siempre, pero hoy es muy latente, es que el verdadero cambio no está afuera, sino está dentro, en el corazón. Y yo creo que eso es lo más importante que tiene que establecerse y tiene que cambiar en una casa, en una iglesia, y es: sí, está bien hacer cambios intencionales y en ocasiones incluso hasta forzados, porque no nacen del corazón, sino nacen de un entendimiento, pero tarde o temprano eso se tiene que afianzar en el corazón, y lo que al comienzo era intencional se tiene que convertir en algo orgánico. Al comienzo tú vas a tener que luchar contra tu forma de vestir, porque siempre lo has hecho de una manera o te gusta de una manera, pero por amor a esas nuevas generaciones, por hablar su lenguaje, entonces empezamos a hacer cambios intencionales. Es un ejercicio disciplinado. Voy a vestir de esta manera, voy a hablar de esta manera, no voy a usar esta terminología, y cuando menos te das cuenta ya no lo tienes, es como un hábito. Pero la razón por la que se vuelve un hábito no es porque lo repetiste, sino es porque ahora está en tu corazón, hace parte de un cambio real en el corazón de la iglesia. Excelente. Es tremendo, porque si queremos proponer a una generación de la iglesia iberoamericana a, digamos, hacer ciertas transiciones y ciertos cambios que no son fáciles, como hemos visto, tiene que partir desde algo que Dios haga por dentro. Así es. Porque es que, honestamente, si no hubiera sido así, yo no creo que nosotros hubiéramos tenido la fuerza para mantenernos en este cambio. Es que no había propósito en eso. Pero cuando nosotros, usando la famosa enseñanza de los griegos, ¿verdad?, lo que Jesús vivió antesito de ser entregado, cuando unos griegos vinieron a buscarlo, y bueno, entendiendo cómo Jesús en esos griegos vio a las generaciones, vio a toda la gente que no eran los judíos, como dice Juan, que dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero aquellos que le recibieron, esos son los griegos, lo que en la Biblia llaman griegos o gentiles. Y en ese momento Jesús se da cuenta que hay un propósito mayor que ese pueblo que lo rodea, y por eso se voltea y da la famosa frase: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Queriendo decir, si yo no muero y no voy a la cruz, tal vez podría hacer mucho, pero lo podría hacer en esta gente que me rodea. Pero si yo muero, tú sabes, voy a poder alcanzar las generaciones en todas las naciones de la tierra. Y yo creo que cuando nosotros vimos que la iglesia estaba muy enfocada en lo que ya teníamos, y cómo se estaba perdiendo tanta gente afuera, tantas generaciones que no se identificaban con la iglesia, con su mensaje, ese abismo que se ha generado entre la iglesia y la sociedad a la cual hemos sido enviados a impactar. Entonces nosotros decidimos arriesgarlo todo, y dijimos: ok, hay que hacer unos cambios, es necesario hacer unos cambios si nosotros queremos alcanzar lo que nosotros conocemos como los griegos, que en este caso es las nuevas generaciones, los que están más lejos de Dios, aquellos que la iglesia dice que ama, pero que realmente no ama, sino que de cosa tolera, como hablábamos en el domingo en la iglesia, ¿verdad? Y hablábamos de que Jesús no nos llama a tolerar a las personas, sino a amar a las personas, que es muy diferente. Y entonces eso creó una motivación por dentro que se volvió más poderosa que la incomodidad de los cambios. Wow. Y entonces llegó un momento que empecé a abrazar estos cambios, en el caso de mi esposa y mío, y es muy lindo. Y como decimos nosotros, Pipe, tiene que llegar un momento que los propósitos de Dios sean más
más importantes para nosotros que la crítica y el rechazo de la gente, porque hacer estos cambios, indudablemente va a haber gente que va a hablar de uno tiene que estar muy seguro en el corazón, porque si son solo formas, te rajas al año, 2 años, te partes. Bueno, lo hemos venido diciendo un poco dentro de la conversación, sin duda alguna, para mí ha sido muy difícil el contracorriente de la iglesia, en mi caso particular no de la iglesia local que yo pastoreo, porque esa iglesia ha venido fluyendo y avanzando por la forma como empezamos, pero sí del cuerpo de Cristo, de otras iglesias, de otros pastores, de otros ministerios, el que te manda pullas, el que te critica en Instagram, el mensaje interno pidiéndote explicaciones. Y cuando uno cae en ese círculo de querer responderle a todo el mundo, agradar entre comillas, es una trampa terrible. Es terrible, es terrible. Entonces, para mí particularmente ha sido muy difícil nadar en contra de esa corriente, y para mí también ha sido difícil mantenerme enfocado sin caer en querer imitar lo que otros ministerios que desde mi punto de vista son exitosos están haciendo. Y manejar esa ansiedad de wow, esto que está haciendo esta gente está tremendo, y siempre está como la tentación de pues ¿por qué no hacemos lo mismo? Pero yo creo que en el ejemplo que tú diste de Saúl y David, el saber escoger tu armadura es fundamental, porque si no voy a terminar poniéndome la armadura, o sea, no siempre la armadura de otro es porque sea obsoleta, porque sea vieja, sino es porque no es mi armadura, no es de tu talla, no es de mi talla. Claro. Entonces yo comprendí, según 1 Pedro 4:10, donde Pedro dice que cada uno según el don que recibió, sírvalo, ministrelo de acuerdo a la multiforme gracia de Dios. Muy bueno. Yo entendí que esa gracia de Dios, que tiene muchas formas, implica que yo tengo una forma específica dentro de esa gracia, y encontrar mi gracia, encontrar mi manifestación de gracia, para mí ha sido un gran desafío, un gran reto, y mantenerme enfocado allí. Entonces, no dejar que la crítica me saque de mi diseño, y no dejar que el éxito de otros me presione a salirme de mi diseño. Eso ha sido para mí excelente. Para mí lo más difícil ha sido, más que lo contracorriente de la iglesia de afuera, ha sido la de adentro, porque nuestra iglesia era considerada una iglesia exitosa. O sea, todo lo que Dios nos ha permitido pastorear ha dado fruto. Claro. Tú no haces el cambio. No. Porque no funcionara lo que estabas haciendo. Exactamente. Y esa ha sido mi mayor dificultad, es el éxito del pasado. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, voy a tocar un área que ha sido, yo creo, la más dura, la adoración. Nosotros venimos de un ministerio que era conocido por una adoración preciosa, espectacular, punta de lanza. Y recuerdo que venía gente, Pipe, del mundo entero, venían personas a decirme, venimos aquí el domingo, pasamos por el aeropuerto de Miami, nos vinimos acá un momento, dentro de 5 horas salimos de vuelta a España, por decirte, porque nos dijeron que teníamos que venir a adorar con ustedes. Entonces, fueron años donde, modestia aparte, Dios me permitió entrenar a la iglesia en adoración, porque yo fui el ministro de adoración de la iglesia antes de ser su pastor. Tener que llegar y entender que hay un cambio de sonido, porque si uno quiere alcanzar a esos griegos, a esa gente que está afuera, no se trata de ser una iglesia que tiene música contemporánea con respecto a la iglesia, sino con respecto a la sociedad. Entonces, la iglesia casi siempre está 1 o 2 generaciones detrás de la sociedad. Entonces, si tú quieres alcanzar a los de afuera, tú no puedes darles una propuesta de hace 2 generaciones o de hace 10 o 15 años. Y nosotros empezamos a hacer esos cambios, y el golpe en la iglesia fue muy fuerte, porque yo noté cómo la adoración se fue en picada. Entonces, de tú estar ahí un domingo y sentir esa presencia, esa gloria, ese momento lindo, y de pronto sentir eso como esa sequedad, lógicamente, ¿por qué? Porque nosotros hemos aprendido que la gloria de Dios no se manifiesta debido a la unción del ministerio, sino la Biblia dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Entonces, si la iglesia, que ha estado entrenada a adorar por tantos años de cierta manera, de pronto le cambias todo, la iglesia no adora igual, porque están confundidos, están incómodos, como la armadura incómoda, pero se le está poniendo una armadura que es la que corresponde para esa generación. Y entonces es tremendo, porque duramos como 2-3 años. Yo recuerdo cada domingo era una frustración. Entonces, ¿qué sucedía? Yo recuerdo una vez que llegó un amigo a predicar en la iglesia, y al final él le pidió a Jeff, el ministro del piano, que tocara una canción, pero era una canción de la anterior generación, antes de nuestros cambios. Y apenas este muchacho comenzó a cantar, toda la iglesia comenzó a adorar,
Y algo dentro mío dijo, es fácil, solo regresa un poquito, ¿verdad? Si regresas atrás un poquito vas a volver a tener esa adoración que tanto anhelas. Esa era mi batalla, porque yo estuve a punto de caer en eso. Y recuerdo que el Espíritu Santo clarito me dijo, tú vas a sacrificar el llamado generacional por sentirte bien en este momento, o vas a presionar hasta que yo rompa esta barrera y logren pasar al otro lado. Esa fue la batalla más dura, porque la gente me decía, ay, pastor, ya no es lo mismo. Y no es por nada. Digo, yo creo que tengo una estima saludable, pero eso duele. Claro. Eso por dentro tú dices, ay, Dios mío, se me va a ir la gente. Te pone a dudar. Te pone a dudar de la decisión. Y ahí nos mantuvimos. Bueno, y tú podrás decir que has estado con nosotros aquí estos días. Valió la pena. Valió la pena, ¿sí o no? Total. Entonces yo diría que la batalla nuestra fue el éxito que tuvimos en el pasado y esa lucha de esperar a que la iglesia aprendiera a fluir de una manera orgánica en este sonido nuevo, que no solo es predicación, es adoración, es cómo nos tratamos, cómo nos vestimos, y ahora ver a la iglesia en esta libertad. Esto no tiene precio, o sea, valió la pena definitivamente. Tremendo. Siguiente pregunta. Y última pregunta. Y última, wow. ¿La cultura se puede copiar o es algo único y especial? Bueno, yo creo que Pipe ya contestó. ¿Qué piensas tú? Se puede copiar, pero se va a notar como cuando algo está chimbo, cuando algo es chiviado, ¿sí? Se ve raro, se ve prestado. Y yo creo que la verdad es que tristemente yo sí veo muchas iglesias copiando, imitando, buscando fórmulas, buscando adaptar instrucciones que no son para ellos, Yo sí creo que uno puede buscar referentes. Tremendo, excelente aclaración. Sí, esa es una de yo hecho, también comencé con referentes, pero llegó un momento que yo dije, me toca buscar lo mío. Lo que pasa es que para buscar referentes uno tiene que estar muy claro en su identidad. Por eso fue que yo fui muy cuidadoso en no andar buscando referentes desde el principio, sino traté de entender primero mi identidad, busqué aquí adentro y busqué obviamente en Dios, y en la medida en que empezamos a establecer y a entender nuestra identidad, empezamos a buscar referentes sabiendo que esos referentes no iban a adulterar nuestra esencia. Entonces yo sí creo que se puede copiar, pero creo que eso no es sostenible. Creo que eso no es sostenible porque tú dijiste algo clave, y es que el cambio empieza de adentro hacia afuera, empieza en el corazón. Entonces, cuando tu cambio no es de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro, que eso es la copia, eso no es sostenible. Estoy de acuerdo. Eso no permanece. Entonces, sí se puede copiar, no lo hagan, no lo hagan. Toma un poquito más de tiempo. Sí. Yo soy diseñador industrial de profesión y por eso para mí es fácil entender estos conceptos, pero la tentación que yo tenía cuando estaba en la universidad y me tocaba hacer diseños, de buscar en Google, de buscar en otros lugares para inspirarme, era muy elevada, pero esos procesos a veces, voy a usar una palabra que suena fuerte, pero castran el proceso creativo. Entonces yo creo que nosotros tenemos que permitirnos primero mirar hacia adentro, tratar de buscar las respuestas. Mira, cuando yo preparo predicaciones, por ejemplo, para que me entiendan mejor, el comentario bíblico, que es un recurso del predicador, es mi último recurso antes de yo pasar con mi propia mirada, con mis propios ojos, por el texto bíblico varias veces, en varias versiones, y extraer de él lo que nosotros llamamos revelación, antes de ir al comentario bíblico. Porque si yo voy primero al comentario bíblico, hay un sesgo que me impide entender lo que Dios me quiere hablar. Lo mismo pasa para mí en este ejercicio creativo y cultural de la iglesia, y sí es bueno tener referentes, pero yo pienso que los referentes no es el punto de partida. Los referentes deberían ser un apoyo y una ruta de comprobación y validación, para que una vez yo tengo claro lo que soy, esos referentes no solamente me ayudan a aterrizar y tangibilizar las ideas y las formas, sino que me validan y me afirman también, porque a mí me sirvió, por ejemplo, sin que nosotros nos pusiéramos de acuerdo, empezar a mirar lo que tú estabas haciendo y decir, wow, no estoy loco. O sea, fíjate que ellos también lo están haciendo, y no fue ni que ellos me copiaron ni que yo los copié, sino que orgánicamente esto es un mover del espíritu. Sí, no nos pusimos de acuerdo, estábamos de acuerdo. Así. Es tremendo. En el caso mío, igual, a mí lo que me sucedió es que Dios empezó a hablarme, pero me empezó a hablar de cosas que yo no conocía y nunca las había visto, pero
me considero un pionero en algunas cosas. En muchas las he aprendido otras personas, pero me considero un pionero y creo que he sido valiente en atreverme a hacer cosas que tal vez nadie las estaba haciendo. Pero como Dios me empezó a hablar de cosas que yo no conocía, eso de alguna manera yo sentí la necesidad de empezar a buscar para ver cómo lucía de pronto lo que yo estaba viendo por dentro, que no le podía poner forma. Entonces a veces encontrarme con ciertos referentes, como dices tú, me sirvió porque yo dije, ok, parece que esto tiene que ver con aquello que Dios me está hablando cuando Dios me decía refresca, hazlo de esta manera, tal cosa. Entonces cuando ya yo veía más o menos algo similar, me servía, como dices tú, de validación, de referente, y de alguna manera me pasó lo mismo. Yo veía y decía, wow, sí lo puedo hacer. Porque a veces uno desde la revelación a la acción puede haber un abismo y te puede frustrar porque tú dices, no sé qué pasos para concretar esto, no sé qué tengo que hacer. Y cuando yo conocí ministerios preciosos que Dios usó para ayudarme en esto, yo miraba y yo decía, primero, como dices tú, no estoy tan loco. Y segundo, ok, sí podemos caminar hacia allá. Fíjate que no es tan lejos tan lejos como yo pensaba. Yo quisiera terminar animando a aquellos que nos están viendo, primero entender cuán importante es la cultura de la iglesia. Segundo, recordarles que tiene que venir de adentro. O sea, es algo que Dios hace por dentro y te dice, tú tienes que hacer unos cambios aquí. Tercero, yo creo que nosotros debemos entender, sobre todo los líderes, esta verdad de que aunque Dios y su verdad son eternos y no cambian, las instrucciones de Dios para cada generación sí cambian. Porque para mí ahí es donde está el obstáculo que hace que a los líderes nos dé temor a hacer cambios porque tenemos miedo de comprometer la verdad de Dios. Y el problema es que no entender la diferencia entre una verdad que no cambia nunca y una instrucción que sí es de acuerdo a una generación, terminamos perpetuando instrucciones. Así es. Entonces la iglesia, en vez de vivir sincronizada con lo que Dios está haciendo hoy, la iglesia parece que viviera en el entonces de Dios, no en el ahora de Dios. Y bueno, pudiéramos hablar tanto de eso, pero es asegurarles a los que nos están mirando que Dios sí cambia instrucciones. O sea, Dios no cambia, pero sus instrucciones sí. ¿Por qué? Porque los propósitos de Dios van de generación en generación. Entonces, Dios es tan perfecto, es tan lindo, que Él toma su eternidad que nunca cambia y Él la dosifica generacionalmente a través de su iglesia. Y la iglesia tiene que aprender a cómo dosificar esas instrucciones que traen una eternidad, pero que se dosifican de acuerdo al idioma de la generación, a los tiempos que estamos viviendo. Porque Dios es así de perfecto. Para atrevernos a hacer los cambios. Así que los motivamos a que se arriesguen, a que se atrevan. Aquí estamos para servirles. ¿Alguna palabra que quisieran dejarle a la gente? Sí, tal vez a mí siempre me gusta dejar algo práctico con lo que ustedes se vayan manos a la obra, y yo le sumaría una pregunta extra al ejercicio, y es ¿cómo encuentro la cultura? ¿Qué hago para encontrar mi forma, mi sabor, mi esencia, mi estilo? Y creo que lo hemos dicho acá, pero lo dejo concreto, es mira y estudia y analiza la audiencia que Dios te llamó a impactar. El apóstol Pablo decía, yo soy apóstol a los griegos, a los gentiles, y es como si él supiera, yo sé a quién tengo que llegar, sí, y como sé a quién tengo que llegar, entonces sé qué tengo que hacer. Lo que determina la forma que debemos tomar como ministerio es el lenguaje de las audiencias a las que Dios nos llamó a impactar. Y Dios no nos llamó a todos a los mismos. Exactamente. Y eso produce una libertad tremenda, una tranquilidad. Así que hemos disfrutado mucho. Yo he disfrutado mucho aquí con mi amigo e hijo Felipe Echeverry, un hombre de Dios tremendo. Y qué lindo lo que Dios está haciendo, sí, ¿verdad? El inicio de cosas tremendas. Así que un abrazo especial para Ramón, para toda la gente de Cultura Network y para ti que nos estás viendo. Esperamos que esto haya sido de beneficio, que te haya ayudado un poco a abrir tal vez, tú sabes, la mente, a darte esperanza de pronto en esas inquietudes que estás sintiendo, que sepas que no estás solo, no estás sola. O sea, que quiero decir que hay otros locos por ahí como tú, ¿ok? Así que Dios te bendiga. Chao. Chao, chao.